En vivo, sí. Por lo que veo por aquí, estamos ya en vivo. Saludos. Le damos la bienvenida a la plataforma del Post Antillano. Mi nombre es Nélida Rosario Rivera. Entre otras cosas, soy trabajadora social y por la tarde de hoy voy a estar acá colaborando en el Post Antillano. Agradezco inmensamente a Daniel Nina, a Adrián Siaca y a todo el equipo de trabajo del Post Antillano por abrir este espacio. En cuanto hicimos el acercamiento, íbamos dirigida a plantearle y proponerle una publicación sobre la situación en el Ecuador y finalmente terminó siendo esa publicación que la pueden encontrar en el Post Antillano y en las redes sociales y también este espacio de una transmisión en vivo para tener una conversación por acá con una compañera que les voy a presentar en breve. Y esto se da porque sucede que en nuestro país, hermano latinoamericano, el Ecuador, se dio un paro que duró 18 días y pues como de costumbre, como sabemos en la colonia y por la manipulación de los medios de comunicación hegemónicos y que nos tienen con un distanciamiento hacia los países de Latinoamérica y hacia el mundo completo, pues en Puerto Rico, por lo que estábamos viendo, llegó muy poca información o información muy manipulada de lo que ha estado sucediendo, estuvo sucediendo y sigue sucediendo en el Ecuador. Así que considerando que necesitamos medios alternos para difundir respecto a los movimientos sociales, sobre lo que está sucediendo en nuestros respectivos países que estamos por acá, un poco nosotras estamos aprendiendo a manejar una plataforma, así que nos excusan si de momento estamos buscando para ver sus mensajes, dónde están, porque nuestra intención es integrar lo que nos comenten, lo que nos pregunten en esta conversación que vamos a tener. Y pues por acá está Andrea Tamayo, que es una compañera y amiga ecuatoriana que hemos coincidido por un proyecto académico en común y ha sido extraordinario y parte de las conversaciones que hemos estado teniendo en los pasados días es hacer esto, es comenzar a crear puentes, a crear formas alternas para difundir lo que está pasando en nuestros respectivos países. Adriana es trabajadora social también, integrante de los movimientos feministas del Ecuador y pues por ende una militante en su país. Igual, una compañera que conoce muy de cerca las condiciones. Voy a estar tosiendo porque estoy enferma. Es una compañera que conoce las condiciones de cerca del pueblo y las comunidades indígenas, que es un tema muy central dentro del paro. Así que, Andrea, lo que yo respiro y tomo un break porque sabemos que estamos enfermas por acá. Miren, no estoy en la tropicolonia, en donde el clima está súper caluroso, estamos en los sures y pues estamos un poco enfermas, así que esto me va a pasar constantemente. Andrea, si te puedes presentar, si puedes compartirnos un poco sobre esa situación actual, política, social, económica del Ecuador. Hola Nélida, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando bueno, acá anoche, supongo que allá también puede ser tarde o donde sea que nos estén escuchando. Pues les agradezco primero la apertura que hay para poder conversar sobre estos temas. Hemos hablado mucho con Nélida hemos hablado mucho sobre la necesidad de poner sobre la mesa las problemáticas sociales de América Latina y el Caribe y de poder dialogarlas, de aprovechar los medios de comunicación hegemónicos, las redes sociales, para también poder hacer otro tipo de comunicación. En ese sentido, bueno, mi país, Ecuador, vivió un paro nacional durante 18 días y yo supongo que muchas personas en Puerto Rico se deben de estar preguntando qué es el Ecuador y dónde está. Entonces, un poco para ubicarlos, el Ecuador es un país pequeño en Latinoamérica,
que tiene 17 millones de habitantes, está justo en la línea equinoccial, en la línea cero. Somos un país que tiene 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, estamos justo en la mitad del mundo. Y es un país además que cuenta con 3 regiones o climas. En la costa, la sierra, el oriente, por nosotros pasa el cordón de los Andes, entonces tenemos un páramo hermoso. Y en estas 3 regiones, y también tenemos insular Galápagos. Galápagos tal vez sí deban conocerla porque es una isla que tiene mucha biodiversidad, y fue declarada Patrimonio Mundial por dicha biodiversidad. Y en este país chiquitito, de 17 millones de habitantes, también, ¿no? Somos mucha población indígena, y ahí me incluyo porque incluso un estudio de genoma humano decía que nosotros, nosotras, nosotres, tenemos un 89% de genoma indígena, ¿no? Y ya les voy a contar también por qué esto es problemático en la construcción social del Ecuador. En Y mi Andrea, país, perdóname que te interrumpa y gracias por comenzar desde plantear dónde está el Ecuador, qué es el Ecuador, porque la enajenación muchas veces puede ser tal que precisamente ignoremos, sepamos toda esa información que tú nos estás compartiendo. Y nos hemos dado cuenta que pasa también con Puerto Rico, y parte de lo que hemos estado conversando es nuevamente tener esta noción de Latinoamérica y el Caribe. Así que gracias por esa información, porque rápido yo comienzo a plantearte, ¿verdad?, el mirar la situación política, económica, pero si no conocemos de nuestra Latinoamérica, de nuestro Caribe, tenemos que comenzar incluso en ocasiones desde información tan introductoria o básica como esta que nos estás contando. gracias, Nelly. En nuestro país, pues, como en todos los países de Latinoamérica, y como también creo puede estar sucediendo en el Caribe, y capaz tener otra conversación sobre lo que sucede en el Caribe más adelante, tenemos muchos problemas sociales y económicos, ¿no? Entre esos problemas sociales y económicos, pues en nuestro país se acarrea un problema de incremento del costo de la vida ya desde hace algunos años. Entonces no es un problema nuevo, pero es un problema que cada vez se recrudece más, ¿no? Y parte de ello en el 2019 provocó que existiera un primer levantamiento, unas primeras movilizaciones. Estas movilizaciones se dieron en octubre del 2019, y poco después de que se terminan nuestras movilizaciones, empezaron las de Chile. Las de Chile también fueron bastante conocidas alrededor del mundo, fueron como en esa misma época, ¿no? Y estas primeras manifestaciones que se dieron en el 2019 estuvieron en un contexto no similar, pero digamos, habían unas demandas que eran muy parecidas. Y una de las demandas más importantes del 2019 fue bajar el precio de la gasolina. Nosotros somos productores de materia prima de petróleo. Y en ese sentido, en el país existe un subsidio para todos los derivados del petróleo, gas, gasolina, y este subsidio nos permite equilibrar mucho la cuestión de los precios, porque nuestros salarios no son altos. Nuestro salario básico es de $450, ¿no? Es un salario básico muy pequeño que hoy por hoy ya no alcanza para vivir, porque la canasta básica en el Ecuador está costando alrededor de $785. Entonces, eso es casi el doble de lo que se gana de salario básico, ¿no? Y este salario, digamos, junto con estos subsidios, permitía de alguna manera antes sobrevivir, pero ahora ya ni eso. Entonces, lo que se pelea en el 2019, en las primeras movilizaciones, es justamente el precio de la gasolina, para que no se eleve el precio de la gasolina. Pero
en esas manifestaciones se llega a unos ciertos acuerdos con el gobierno anterior. El gobierno anterior era liderado por Lenín Moreno, pero en el actual gobierno esos acuerdos no se retoman, esos acuerdos no se escuchan. Y también decir, ¿no?, que desde los movimientos sociales, desde el movimiento indígena sobre todo, se presentaron estas demandas al gobierno de diversas formas, pero el gobierno actual no tuvo oídos para esas demandas, ¿no? Entonces, un poco contarles cómo la crisis fue deviniendo en lo que fueron las manifestaciones y cómo se plasma específicamente en ciertos problemas económicos, políticos y sociales. Primero, y como ya les había dicho, nuestro salario básico es de $425, al lado de una canasta básica que está a 735. Entonces estamos hablando de como el doble, ¿no? No alcanza para que las familias ecuatorianas puedan comer. Luego, las personas que viven en pobreza están viviendo con $2.80 al día y las que viven en extrema pobreza con $1.80. En unos estudios últimos que hizo el Observatorio del Trabajo, también manifestaron que la ciudad de Quito, que es la capital del Ecuador, era una de las ciudades que más empobrecidas estaban, siendo que las personas estaban comiendo una sola vez en el día, ¿no? A la par, y mirando la realidad de los campos, en el campo ecuatoriano, muchos productores ya no alcanzaban a comprar los productos que les ayudan a producir. Por ejemplo, la urea, que fue una de las peticiones que más adelante hace el movimiento indígena sobre bajar el precio de la urea, ¿no? Los precios, además de los productos del campo, no son justos. Es decir, por todo lo que produce un campesino, lo mucho que produce, cobran una miseria. Es muy poquito lo que cobran. Y a la par también tenemos que los servicios de salud en todo el país carecen de insumos médicos, carecen de medicamentos y hasta de personal. Muchos doctores que fueron contratados durante la pandemia fueron despedidos y hoy por hoy los pocos doctores que están tienen abarrotadas sus agendas, no pueden dar una atención integral y de calidad porque son muy pocos doctores. Y además de eso no tienen insumos para trabajar y no tienen medicamentos para recetar. Entonces, a los pacientes que tienen enfermedades catastróficas les toca salir del hospital y comprar sus medicamentos con dinero que no tienen. O sea, la salud pública no funciona como pública, sino está funcionando como privada, ¿no? Entre otros servicios de públicos también está la educación. La educación pública se supone que es una educación pública y gratuita, que no resulta ser así. Para poder acceder a la universidad superior, por ejemplo, se tiene que dar una prueba de ingreso, pero esta prueba de ingreso solo la pasan quienes han tenido las condiciones para estudiar. Quienes no las han tenido, quienes son personas que estructuralmente han vivido en la pobreza, por lo general no tienen las condiciones para poder estudiar y por tanto no ingresan a la universidad, no logran pasar las pruebas, ¿no? Y esto también significa para ellos o no estudiar o migrar e ir a estudiar en otro lado, o los padres hacen unos esfuerzos inmensos para que ellos estudien en universidades privadas, siendo que no se tiene para poder costear universidad privada, ¿no? A eso hay que sumarle que la criminalidad en el Ecuador ha crecido, ha despuntado. Por hoy hay un aumento del 29% de criminalidad en relación al año anterior en este mismo periodo. Y han habido un 49% de aumentos en muertes violentas en el Ecuador en el mismo periodo que del 2021 al 2022, ¿no? A eso añadir que hasta el 31 de mayo se han registrado 118 femicidios en el Ecuador. Eso es una cosa altísima
para nosotros y nosotras, o sea, para un país tan chiquito. Y en poco más de 2 años, el año pasado con el gobierno de Lenín Moreno y este año con el gobierno de Guillermo Lasso, han ocurrido más de 400 muertes en las cárceles del Ecuador. Ya. Entonces, se evidencia que hay una descomposición social que va desarrollándose, que va creciendo, y esta descomposición social ha llevado a que vivamos como en el límite. Asimismo, y solo para decir por qué también el movimiento indígena es uno de los que protagoniza estas movilizaciones, es porque de las personas que viven extrema pobreza en el Ecuador, el 45% son personas indígenas, ¿no? Entonces, hay una situación que ha devenido hoy por hoy en un enojo colectivo, si se quiere, en una indignación colectiva, y que también ha hecho que de una u otra forma las organizaciones, los movimientos y los diferentes actores de lo social hoy por hoy se estén articulando para poder no solamente levantar el paro, sino sostener el proceso después del paro. Y lo que nos estás compartiendo es una radiografía del Ecuador antes del paro y las razones por las cuales también se detona todo el paro. Condiciones de un pueblo y un país en convulsión cotidiana, constante, en unas condiciones de precariedad, de miseria, y hasta qué momento, ¿verdad? Se sostiene una vida desde unas condiciones como esa. Quiero preguntarte y quiero también constantemente hacer este paréntesis, invitando a las personas que nos están sintonizando que sigan compartiendo esta transmisión en el post antillano, de modo que podamos cumplir también nuestro cometido y nuestra intención de que más personas, principalmente en Puerto Rico, puedan conocer sobre lo que ha estado sucediendo en el Ecuador. Nos comentabas, o más bien conversaciones que hemos tenido, que estas son las condiciones que ha estado viviendo el pueblo indígena y el pueblo trabajador en el Ecuador, pero hubo un momento sumamente importante en el pasado mes de mayo que crea, ¿verdad?, una ruptura entre tener un pueblo que estaba aguantando estas condiciones de vida. Me gustaría que puedas dialogar sobre qué sucedió ese día y cómo desde ese momento en adelante se va desarrollando toda una movilización que bien tuvo una centralidad en Quito, porque y nos puedas compartir, ¿verdad?, las razones por las cuales tiene una centralidad en Quito, pero no fue solamente en Quito, fue en todo el Ecuador. Sí, bueno, también un poco aquí hacer un pequeño paréntesis de un contexto histórico del Ecuador. Los 24 de mayo se conmemora la batalla de Pichincha. La batalla de Pichincha es un hito histórico que recuerda la independencia del Ecuador, ¿no? Entonces, todos los 24 de mayo se recuerda esa fecha y cada 4 años, los 24 de mayo, se posicionan a los presidentes de la República. Entonces, cuando se hacen elecciones, el día en que empiezan sus respectivas labores como presidentes es un 24 de mayo. Entonces, los 24 de mayo son, digamos, los puntos de partida de los gobiernos. Los gobiernos, se supone, duran 4 años y Guillermo Lasso entra como presidente del Ecuador el 24 de mayo del año 2021. El 24 de mayo del año 2022, Guillermo Lasso cumple un año de estar en el puesto de presidente, ¿no? Y el primer año de presidente, y de hecho cada año hacen un informe a la nación, un informe en el cual
ellos manifiestan qué es lo que han hecho o cómo han avanzado en su plan de gobierno, ¿no? Este 24 de mayo del 2022, Guillermo Lasso presenta el informe a la Nación manifestando que el Ecuador está en un buen desarrollo, que está muy bien el Ecuador, que aquí no pasa nada, que el país ha ido progresando, que es un país que está despuntando y en crecimiento más o menos, ¿no? Pero ese 24 de mayo, el movimiento indígena, a través de la CONAIE, que es la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador, hace un llamamiento en uno de los espacios que también son emblemáticos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es un espacio donde se guarda toda la memoria videográfica, histórica del país, cultural del país, para que asistan a la Casa de la Cultura a escuchar un informe alternativo, ¿no? Esta fue una invitación hecha a las organizaciones sociales, una invitación hecha a la ciudadanía en general para escuchar un informe alternativo al que estaba presentando el presidente. En este espacio de dar el informe alternativo, varios dirigentes de comunidades y pueblos indígenas presentan por hitos las realidades en las que se encuentra el pueblo ecuatoriano y sobre todo el campo ecuatoriano. En esta presentación de este informe alternativo, al finalizar la presentación del mismo, se manifiesta que van a existir movilizaciones. Es decir, el 24 de mayo ya se sabía que iban a haber movilizaciones a nivel nacional, justamente por el descontento que generaba que el presidente presentara un informe que no era real, que no respondía a las condiciones reales del pueblo ecuatoriano y que ya era hora y necesidad de manifestarse justamente para exigir que los derechos se cumplan, que los acuerdos que se hicieron con el gobierno anterior en el 2019 se cumplan y que todas las propuestas que los movimientos sociales han puesto en la asamblea o en diferentes estamentos se revisen para ver la posibilidad de su cumplimiento, ¿no? El 24 de mayo, entonces, se hace una invitación a todas las organizaciones y movimientos sociales a unirse a las manifestaciones que iban a empezar el 13 de junio. Es decir, esto ya estaba avisado y estaba dicho. Pero lo que suele ocurrir con los llamamientos a manifestaciones es que se pensó que no iba a tener el impacto que tuvo. Que no iba a pasar nada. Que no iba a pasar una manifestación pequeña. Ajá, que iban a ser manifestaciones pequeñas en cada territorio y que no iba a trascender más allá de eso. Sin embargo, ellos ya hacen ese llamamiento un 24 de mayo, es decir, ya había muchos días previos a que se realizaran las manifestaciones. Llega el 13 de junio y las comunidades indígenas en todo el país paralizan las carreteras. Y de esa forma también se paralizó la producción, porque se requieren de vías de comunicación, es decir, de carreteras, para que se pueda movilizar la producción. Entonces, en ese momento, digamos, el primer día no se sabía exactamente cómo iba a avanzar todo esto y sobre todo en la ciudad, porque la mayor parte de comunidades indígenas se encuentran en el campo ecuatoriano, en otras provincias que no son Pichincha, en otros espacios que no son Quito que es la capital del Ecuador. Y también es importante decirlo, Quito tiene un simbolismo de poder muy importante porque en Quito se encuentran todas las instituciones del Estado, en Quito también se encuentra el Palacio de Gobierno, e históricamente para poder hacer una manifestación, siempre las personas van a Quito, es decir, se movilizan desde otras provincias, desde otras ciudades y desde otros espacios hacia Quito. Y se hace o se entiende como una toma simbólica de Quito
para entender que hay una manifestación y para entender que se está haciendo un reclamo, ¿no? Entonces, Quito es muy importante en los símbolos del país. Yo entiendo también que en otros países, cuando se realiza una manifestación, la mayoría de la gente se queda en su propio lugar, ¿no? Pero en el caso de Ecuador no pasa. En el caso de Ecuador, la gente para manifestarse, para manifestar también su indignación frente a las políticas neoliberales, lo que hace es trasladarse a Quito, ¿ya? Y te pregunto, en Quito también es donde más allá de las instancias del gobierno, las instancias que mueven la economía del Ecuador están centralizadas también en Quito. Ujú. Sí, la mayoría de instancias que manejan el Ecuador están en Quito. Es decir, es un país que está bastante centralizado y por esa misma centralización es que las periferias o desde las periferias se camina o se moviliza hacia Quito para exigir derechos. Esto va a ser importante para entender por qué la movilización no dura más días. Porque en un principio en la ciudad no se tenía tanta profundidad de la movilización como pasó en las comunidades. Pero la ciudad también se organiza. O sea, no es que no se organiza, se realizan marchas pacíficas que son reprimidas por la policía, pero a diferencia de lo que estaba pasando en las comunidades, no tenía tanta resonancia, ¿no? Entonces, los primeros días, al menos los primeros 2 días, fue así como marchas, represión por parte de la policía y ya, ¿no? Pero el descontento fue aumentando, porque también decirlo, ¿no? Ahí el movimiento de estudiantes, los estudiantes de la universidad pública y los jóvenes de la ciudad de Quito, junto con también el movimiento transfeminista de disidencias y de mujeres, fueron como quienes activaron las calles, fueron como quienes sostuvieron las calles durante los primeros días de manifestación, ¿no? Entonces, ambos movimientos salieron a las calles en distintas convocatorias, también tapando vías, también de alguna manera no permitiendo que el tránsito, que la normalidad avasallara las calles, sino todo lo contrario, creando caos. Y eso también implicó represión, ¿no? También históricamente, como es un país que piensa mucho en los centros, es una cosa ahí con la centralidad. Las marchas también se dirigían al centro histórico donde está el Palacio de Gobierno. Ahí también fueron reprimidas las marchas. La policía utilizó mecanismos muy brutales para despejar las marchas. Y ahí también respondimos una pregunta que nosotros no, digamos, nos habíamos hecho, o sea, si hace falta para los servicios públicos de educación y de salud, Claro. si nos están cobrando más y más por los combustibles, porque los combustibles empezaron a subir de precio, se liberalizó el precio al precio del mercado internacional. Entonces, eso implicó para nosotros que la gasolina y que los combustibles se elevaron tanto que era imposible acceder a eso también. Entonces, si pasaba todo esto, ¿en dónde estaba ese dinero? Y en la represión tuvimos la respuesta, porque en la represión nos dimos cuenta que la policía venía con instrumentos más afinados, venía con nuevo armamento y que además la policía estaba bastante profesionalizada en lo que hacía. Era increíble ver como, por ejemplo, en la primera vez que reprimieron en el primer día, fue tan brutal la represión que despejaron la Plaza Santo Domingo, que es el lugar a donde suelen llegar las marchas en el centro histórico, desplazaron a la gente en menos de 5 minutos. Porque las bombas lacrimógenas, las bombas aturdidoras y todo el equipamiento que tienen era demasiado brutal para un pueblo que no estaba preparado para eso.
O sea, Y no. claritísimo las prioridades que tiene el Estado de tener Sí. una milicia más fortalecida, mientras que tienes todo un pueblo en unas condiciones de empobrecimiento terribles. Quiero que, si nos puedes comentar, Andrea, porque nos mencionabas que la convocatoria inicialmente surge de las comunidades y del pueblo indígena, Ujú. pero ya para que se pudiera sostener un paro en Quito, se mueven el sector estudiantil, el movimiento transfeminista, y eso es, ¿verdad? Pudiéramos tal vez ya ir analizando pasado el paro, eso es lo que permite que se sostenga un paro, que no haya sido una sola manifestación de un día en la medida en que dejó de ser, por lo que tú nos estás contando, un paro del pueblo indígena, de una manifestación de un solo día, sino que fue del pueblo ecuatoriano. Ujú. Sí, como digo, el descontento fue creciendo, ¿no? Pero fueron diferentes los sectores. Es decir, sí hay un protagonismo del movimiento indígena, indiscutiblemente, pero otros sectores se unieron al paro, se fueron uniendo con el transcurso de los días. En la ciudad empezaron los estudiantes, los jóvenes y las mujeres, ¿no? Pero se fueron aumentando también los trabajadores y trabajadoras, sindicatos, los maestros, las maestras. Es decir, ya no solamente fue un paro convocado por el movimiento indígena, fue un paro popular, fue indiscutiblemente el movimiento popular, el campo popular, el que se organizó para sostener las movilizaciones. Y eso lo pudimos también ver cuando ya llegaron los compañeros y compañeras indígenas, porque se sostuvo la calle en la ciudad, o sea, se sostuvo las manifestaciones en la ciudad durante 7 días hasta que llegó el movimiento indígena a la ciudad de Quito, ¿no? Y esos 7 días se unieron desde diversos sectores, así transportistas de taxis, también transportistas urbanos, transportistas interprovinciales. Entonces todo el mundo desde alguna manera de a poquito se fue uniendo a las movilizaciones y sosteniendo las movilizaciones. Y cuando llegaron los compañeros y compañeras indígenas al séptimo día, los roles también cambiaron. Los roles cambiaron porque para tener personas, compañeros y compañeras indígenas en la ciudad, se requiere un sostenimiento brutal, se requieren tareas de cuidado a nivel superior, se requiere alojamiento para ellos, alimentación para ellos, se requiere su sostenimiento, su vida, ¿no? Y este sostenimiento, en un principio, se lo solicitó a la Casa de la Cultura, pero no fue posible porque la policía allanó la Casa de la Cultura, requisó la Casa de la Cultura ecuatoriana y no permitió el ingreso de los compañeros y compañeras indígenas. Entonces, en segunda instancia, se solicitó a las universidades darles cabida, pero las universidades, en complicidad con el Estado, en un principio se negaron, hasta que el pueblo indígena se tomó la universidad pública, la Universidad Central, en conjunto con los estudiantes. De hecho, primero fueron los estudiantes los que se tomaron su universidad, abriendo las puertas a los compañeros y compañeras indígenas, ¿no? Y abriendo la universidad ya tenían un lugar donde estar, pero eso no significaba el fin. El fin, además, tenía que ser el acopio. También se abrieron ollas comunitarias, centros de cuidado para niños, centros, no solo los centros de acogida, sino también centros de paz, es decir, centros donde la gente también pudiera ir a descansar, ir a comer. De lo Entonces, que perdona que te interrumpa, de lo que hemos estado sí. hablando también, de cómo dentro de estos contextos de un paro, de una huelga, la solidaridad para poder sostenernos es como una paradoja, porque se está ahí por unas condiciones que no queda de otra. Esa es la opción, sí o sí, paralizar el país. Y eso tiene muchísimas pérdidas para el pueblo indígena, para todos los sectores que deciden sumarse al paro, pero al mismo tiempo tiene una serie de ganancias
en la medida en que estas condiciones permiten acercarse y a construir como otra vida posible, como dentro de esta situación que no es la que se debería estar aspirando. Nos damos cuenta de que la angustia es capaz de formar y proponer otra forma de vida. Y me gustaría que comentes un poco sobre eso, porque es una paradoja que lo hemos estado discutiendo bastante durante todo este día, todas estas semanas también. Sí, y es un correlato en realidad, porque si bien es cierto, las manifestaciones, los paros, producen crisis, producen angustia, producen sufrimiento. En nuestro caso, produjeron la muerte de 6 personas. Y evidentemente toda una crisis que eso implica por lo que ya mencioné, el paro de la producción y lo que implica el paro de la producción, el desabastecimiento general de la población. También hay que tener muy en cuenta que los campesinos y campesinas del Ecuador producen el 70% de alimentos en el Ecuador. O sea, lo que nosotros comemos proviene el 70% del campo, ¿no? Entonces, si los compañeros campesinos dejan de trabajar, nosotros literalmente dejamos de comer. Todos dejamos de comer si no trabajan los compañeros y compañeras campesinos, campesinas. Pero el correlato de la crisis, digamos, el correlato de la crisis es mirar también cómo otras formas de solidaridad se construyen, ¿no? Creo que también eso pasa en otros países. Cuando existen crisis sociales, cuando existen convulsiones sociales, en realidad nos damos cuenta que como seres, somos seres sociales y que necesitamos la colaboración de otros y de otras para articular, para vivir y para sobrevivir o para sobrellevar la vida, ¿no? Y lo que pasó ahí fue que en medio de la crisis, muchas personas se articularon alrededor de ollas comunitarias, alrededor de los centros de acogida, alrededor de centros de acopio, centros de paz, centros de cuidado para niños y niñas que venían con sus padres a las manifestaciones. Entonces, se vio como un montón de tejido social se iba construyendo y se vio también como de muchas maneras la solidaridad también afloraba, ¿no? Frente también a otras problemáticas de crisis propias de las crisis que extrapolan también las opiniones, como el racismo, por ejemplo. Entonces, lo que también pasó, ¿no? Al lado de estas muestras de solidaridad, al lado de la crisis de producción, también fueron muestras de racismo, un racismo que fue desde lo blando hasta lo más terrible. Y este racismo se manifestó, por ejemplo, en actitudes de algunas personas en procesos de blanqueamiento y de racismo, de decir que era culpa de los indígenas la crisis que se estaba viviendo, o sea, que el paro producía más crisis y que se necesita trabajar primero y que hay que producir para poder tener económicamente, ¿no? Entonces, como también culpándoles, ¿no? A los manifestantes por manifestarse, básicamente culpándoles y diciendo, aquí hay que producir, aquí hay que trabajar, o dejen trabajar. O sea, como el Ecuador es un país de paz, o sea, la gente acomodada, la gente con plata, la gente con dinero, ¿no? Desde su cómodo asiento, desde su cómodo trabajo, no teniendo en cuenta que mucha gente se muere de hambre, o que mucha gente no come 3 veces al día, desde ese cómodo lugar criticaban a los manifestantes, ¿no? Y hubo, además de eso, como muchas muestras de racismo en los insultos que se hacían a los compañeros y compañeras indígenas. Insultos racistas, como, no quiero decirlos, pero insultos racistas. Sí. Sí, no. Y además de eso, digamos, el exacerbado de eso fue que una noche en Tumbaco, que es una ciudad chiquita al lado de Quito, que es periférica, gente que en estos procesos de blanqueamiento cultural salió en sus automóviles a disparar a los manifestantes, por ejemplo. Cuando acá en el Ecuador el porte de armas es ilegal y no deberían poder portar armas y menos apuntar a la ciudadanía en general, ¿no?
Entonces se vio de todo y se vio evidentemente opiniones extrapoladas, pero yo sí creo que hay que tener como muy claro que si las manifestaciones se dan a cierto nivel es porque hay un descontento general, pues un descontento que ya no permite la vida, la reproducción de la vida. Y que vimos una intransigencia de parte del presidente y del Estado en atender a este asunto con la premura. Fueron 18 días de represión, de tratar de sostener un paro con todas las implicaciones que tú acabas de mencionar, no solamente para el pueblo indígena, sino para todas las personas que se unieron al paro, con lo que pudiera significar en la falta de abastecimiento para sostener la vida, el día a día. Y a pesar de eso, fueron 18 días de imprudencia, de intransigencia, de lazo. Y como nos comentabas, lamentablemente hubo pérdidas de la vida de indígenas, de militantes. Eh, y quisiera que puedas dialogarnos sobre eso, porque de repente, en algún momento, también de forma que no es lo que se quisiera que sea, ¿verdad? Y es lamentable, pero hubo la pérdida de vidas también, tanto de militantes como también de un militar. Y de repente esta última es la que se reseña, esta es la que es la que importa, y en dónde está la vida de quienes quedaron tratando de luchar por un país más justo, por condiciones de vida. Aquí estamos hablando de unas condiciones de vida que permitan vivir. Y pues me gustaría que puedas comentar sobre eso, en particular sobre el manejo de los medios de comunicaciones hegemónicos, y cómo ustedes, en la medida en que estaban en el paro, también veían la manipulación de la información y cómo fueron articulando estrategias para poder difundir y divulgar lo que estaba sucediendo. Bueno, sí, el, o sea, el día de ayer se contabilizó otra persona, entonces son 6 fallecidos, digamos, desde el lado de los manifestantes y un fallecido militar. Con respecto a este fallecido militar, no está como muy esclarecido cómo fue su muerte, porque en algunos noticieros sale como si un compañero de él le hubiera disparado, tal vez por accidente, pero no está como muy claro qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Y evidentemente hay un montón de consecuencias, consecuencias de las manifestaciones que aún duelen y que nos van a doler mucho tiempo, porque no solamente son los fallecidos, hay mucha gente que quedó herida, hay gente que se quedó sin ojos, hay gente que está en coma, con- necesitando ayuda, ¿no? Claro. Y todo esto de alguna manera aún nos duele, ¿no? No es algo que haya aún pasado. Sin embargo, decirles que los primeros días, no, los primeros días no hubo ninguna información de los medios de comunicación hegemónica, no hubo información en realidad. No, y precisamente es parte de lo que hablábamos, de cómo, no solamente en Puerto Rico, así como otros países de la región, y estaba sucediendo en esos días el resultado de las elecciones en Colombia, de lo cual también nos parece sumamente importante que se discuta, pero lo que sucedía en el Ecuador pasaba desapercibido, no Ujú. estaba siendo Sí, considerado. no. Me No, ni gustaría... siquiera en los medios, ni siquiera en los medios de comunicación del propio Ecuador. O sea, en los medios de comunicación hegemónicos del Ecuador no pasaba nada o se trataba nuevamente esta imagen horrible que se hacían de los manifestantes y del sujeto indígena como vándalos, como vagos, como delincuentes. Y claro, y los medios de comunicación hegemónicas son los que más ven las personas.
y empezaron a tratar esto como una ola de delincuencia, como si las personas manifestantes fueran a robar, y se crea una imagen también racista del sujeto indígena, Claro. pues, porque es racista pensar que todas las personas que se están manifestando van a robar, es absurdo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues también decir que ahí los medios de comunicación alternativa jugaron un papel súper importante, creo yo, porque los medios de comunicación alternativa permitieron conocer qué era lo que estaba pasando en el país, permitieron conocer los hechos de represión que estaban sucediendo y de muchas maneras también a muchas personas que estaban interesadas en saber lo que pasaba en el país también les permitió construir otra imagen de los sujetos que en ese momento estaban siendo los actores o protagonistas del proceso de las manifestaciones, ¿no? Entonces, eso también permitió entender que sí, o sea, que somos un país que sumamente racista, pero también sumamente solidario, ¿no? Las extrapolaciones que el paro evidenció eso, el paro evidenció quién estaba digamos, las causas populares, quién quería entender un poco más de las luchas o de las causas por las cuales estaba haciendo la manifestación, pero también se encontró gente que en definitiva no, que en definitiva le salió el proceso de blanqueamiento cultural por los poros, así. Y hablas del paro ya en pasado porque hace 3 días Sí, sí, culminó el paro. Y me sí. gustaría en estos últimos minutos que puedas compartir cuáles fueron los acuerdos, qué fue lo que se logró. Y de ahí un poco esto es súper interesante porque lo que se logra aquí es de beneficio para las comunidades indígenas, de beneficio para la clase trabajadora y es de beneficio incluso para aquellas personas que por actitudes racistas también van a verse, valga la redundancia, beneficiados con los avances de políticas que sean más justas para todo el pueblo ecuatoriano. Así que me gustaría si puedes dialogarnos de cuáles fueron los acuerdos, eh, bajo qué condiciones ya se levanta el paro, qué ha sucedido de estos 3 días eh, y qué se proyecta también que suceda en el Ecuador. Bueno, y la, digamos, la lucha popular fue muy complicada. Es muy complicado sostener una lucha popular que tiene como centro a Quito, eh, por lo que implica sostener también a muchas personas en la ciudad. Creo que esa también fue una de las causas por las que se decide parar el paro, porque era también difícilmente sostenible en la ciudad de Quito. Y también creo que tiene que ver con el hecho de que la violencia estaba tan exacerbada en la represión policial hacia los manifestantes que ya no se quería tampoco más muertos, ¿no? Entonces creo que hubo como ciertas cosas que hicieron pensar a muchos que era necesario ese puente de diálogo y se genera ese puente de diálogo en un principio, pero Guillermo Lasso no asiste a las primeras negociaciones. Entonces, en el segundo puente de diálogo, que es un puente de diálogo un poco también medio extraño porque se genera en condiciones donde la iglesia es quien hace el puente, ¿no? Eh, y es un poco extraño porque ya había un acuerdo hecho antes de que llegaran los actores a negociar. Entonces, hubo un momento de como 15 o 20 minutos donde todo el mundo decía, ya firmaron un acuerdo cuando aún no se había firmado ningún acuerdo. O sea, ya había Era un acuerdo un acuerdo redactado, preestablecido, ajá, un acuerdo a priori. preestablecido, redactado, pero que no se había hablado con los actores, ¿no? Una vez que se habla con los actores, una vez que se sientan a mirar cuáles serían los puntos con los cuales se va a trabajar, porque no es que se ha terminado de trabajar, es decir,
son acuerdos para empezar a hacer mesas de trabajo. Una vez que llegan a un acuerdo interno entre las dirigencias, sobre todo del movimiento indígena, pasan a firmar los acuerdos, ¿no? Y queda una tarea adelante bien ardua, interesante, que tiene que ver con 90 días en los cuales se tiene que hacer efectivos los acuerdos. Y entre los acuerdos está, por ejemplo, que se baja en 15 centavos en la gasolina, ¿no? No era todo lo que se quería, no era el punto al que se quería llegar, pero es un paso. Un punto de, claro. También está el hecho de que se va a apoyar con el 50% de la urea para la producción en el campo. También está con una ley minera que permite que se vaya viendo la garantía de los derechos de los pueblos y las nacionalidades a tener apertura para tomar la decisión sobre sus territorios. Está en la Constitución, pero nunca se había cumplido. Yeah. También que se delimite los territorios para la extracción petrolera, que se protejan los derechos colectivos. Es decir, en suma, hay unos derechos sobre todo ganados para el campo ecuatoriano, ¿no? La ciudad lo va a sentir en la gasolina, sí, son 15 centavos más para las ciudades, pero en el campo sí se va a sentir, digamos, los acuerdos a los que han llegado y creo que eso también es importante en la medida en que son, como lo dice el Censo Nacional, la población que es la que vive mayor, más pobreza que el resto, o sea, que vive pobreza extrema, mayor porcentaje de población, ¿no? Hay 90 días para que se cumplan esos acuerdos, van a haber mesas técnicas de trabajo, hay que estar vigilantes y creo que ha permitido recuperar el tejido de las organizaciones sociales sobre todo. Creo que eso es muy importante, muy interesante. Hoy por hoy, pese a que el paro se terminó, muchas organizaciones colectivas feministas y demás se encuentran aún articulándose, aún trabajando juntas, juntos, juntes. Y eso me parece súper importante. Me parece importante que no termine ahí, sino que viene un proceso después, que es un proceso ya amplio, grande, largo, arduo, y que creo que ahí toca ver cómo se camina, ¿no? Es súper importante mantener la organización, súper vigilantes también, y en la demanda y en la denuncia de cualquier incumplimiento o intento de pasar nuevamente por encima de los acuerdos producto de esta paralización. Quiero como comentar o leer algunos comentarios que nos enviaron, como al inicio mencionábamos que somos trabajadoras sociales, algunos colegas se conectaron y nos mencionan que es importante compartir las visiones de trabajo social, que más bien acá estamos en otro rol, lo de trabajadoras sociales no lo quitamos nunca, y hacernos mención también como trabajadoras sociales tiene toda una intención de darle el cital que tiene nuestra profesión dentro de los movimientos sociales, dentro de la academia, dentro de las ciencias sociales. Así que no tengo por aquí el nombre de quien lo escribió, pero te enviamos saludos y igual tenemos otras personas que vamos a estar viéndolos ya al finalizar esta transmisión, que estamos a punto de culminarla. Quiero mencionar que si lo estás viendo ahora, esta transmisión, esto queda grabado en la página del Post Antillano, así que lo puedes compartir ya sea en estos momentos o cuando terminemos, de modo que cualquier otra persona que no haya podido conectarse mientras estamos en vivo lo pueda hacer. Andrea, pues yo creo que ya básicamente hemos compartido, hay condiciones que son muy particulares del Ecuador. Sin embargo, mientras te escucho, hay otras tantas que nos damos cuenta que es parte de la región, que es parte del modelo de producción capitalista,
neoliberal en el que estamos viviendo, que nos tiene a las clases trabajadoras y dentro de la clase trabajadora todas sus dimensiones y particularidades, siendo las mujeres quienes también lo sentimos y lo vivimos de forma duplicada y más agudizada, unas condiciones de vida miserables y precarias, y no nos queda de otra que organizarnos y cuando es necesario paralizar. Así que lo que ustedes han hecho en el Ecuador es un referente de resistencia. Y me gustaría tener tus últimas palabras para poder cerrar. Y nada, que hay que seguir generando lazos, articulaciones en toda América Latina y el Caribe, que la población que se enriquece es el 1% y que la gran mayoría de nosotros y nosotras no tenemos más que nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestras manos, nuestra solidaridad y creo que es posible ir construyendo lazos de forma que también podamos apoyarnos, ¿no? Donde sea que estemos. Y yo por eso también quiero agradecer mucho el espacio porque es un país chiquito, pero pasan cosas y es Sí. importante poder compartirlas. Entonces agradezco muchísimo al Antillano en Puerto Rico porque también permite eso, ¿no? Como ir construyendo, ir hilando, ir tejiendo juntos y juntas. Entonces, nada, muchas gracias y eso. Bueno, pues gracias a ti. Agradecemos las personas que estuvieron conectadas viendo esta transmisión del Post Antillano. Quedamos pendientes para futuras colaboraciones. Un abrazo.